Me gustaría que, aunque fuera mentalmente, contestaras a estas preguntas. ¿Qué te da miedo? Piensa en algo o en diferentes cosas que sean las que más están, digamos, de alguna manera repercutiendo en tu vida y que te dan miedo. Otra pregunta sería, ¿qué sensaciones fisiológicas tienes? ¿Qué es lo que te ocurre a nivel más orgánico cuando aparece este tipo de respuestas de miedo? Otra pregunta sería, ¿cómo te comportas ante esas situaciones? ¿Eres una persona que enfrenta sus miedos o eres una persona que ante esas determinadas situaciones intentas huir, escapar, evitar? Y otra pregunta sería, ante esas situaciones que tienes miedo, y es una pregunta muy relevante, la que vamos a intentar sacar en este vídeo es, ¿por qué tienes miedo? Porque para mí es la pregunta o de las preguntas más relevantes a contestar dentro del mundo del comportamiento y en este caso de esta emoción. Pero para entender el miedo en su conjunto, para poder entenderlo de la mejor manera posible y luego intentar extrapolarlo a los perros, lo primero sería intentar definir qué es el miedo, o por lo menos puntualizar muy bien qué es el miedo para llegar a comprenderlo de la mejor manera. El miedo al final es una de las emociones primarias, pero es una de las emociones que podríamos decir más importantes y más adaptativas, en este caso, para la supervivencia. No quiere decir que los demás no lo sean, pero el miedo siempre aparece como un sinónimo fuerte de la supervivencia de la especie y por lo tanto considero que es una de las emociones que para este caso concreto es o podría ser la más importante. Como mecanismo de supervivencia es un mecanismo de adaptación, es un mecanismo de adaptación que han tenido las especies y que han, digamos, hecho que pues determinadas especies siguieran viviendo, pudieran continuar hasta la evolución que hayan tenido, en el caso, por ejemplo, de los perros y los humanos, pues hasta este mismo momento. Pero la causa de las emociones siempre debemos encontrarlas no tanto dentro del individuo, como muchas veces se nos plantea, sino tenemos que plantearlo desde una interacción con el mundo que le rodea. No podemos entender la emoción solo por lo que un individuo siente, porque al final la emoción es una interacción con el mundo que le rodea. No tenemos miedo a la nada, tenemos miedo a cosas. Por lo tanto, en muchas ocasiones, es algo de lo que ya he hablado, sobre todo a nivel popular, pero también a nivel científico, muchas personas piensan que cuando nosotros huimos, intentamos escapar de una situación, atacamos incluso, el miedo es la causa de aquello que hacemos. Pero, ¿qué no es otra cosa que el miedo sino huir, sino escapar, sino incluso atacar ante una determinada situación? Por lo tanto, bajo este prisma que yo voy a plantear, el miedo no sería la causa de estos determinados comportamientos, sino que estos determinados comportamientos es a lo que llamamos miedo, conjunto con todas esas sensaciones fisiológicas que invaden nuestro cuerpo y el cuerpo de nuestros perros, que etiquetamos como desagradables porque no nos gusta sentirlo, pero que, digamos, forma parte de un todo, forma parte de todo aquello a lo que llamamos miedo y por lo tanto tendríamos que encontrar las causas en otros lugares, sobre todo especialmente en todo lo que tiene que ver con el ambiente, porque repito, el comportamiento y por ende la emoción es una interacción, porque repito, no nos comportamos en el vacío, no sentimos en el vacío, sentimos ante una determinada situación, en el caso de los humanos, bueno, en el caso de los perros también, aunque de manera diferente. Cuando yo hablo de entorno no hablo solo al entorno físico, sino también puedo hablar en un pensamiento, por ejemplo, humano, en el que estemos pensando ciertas cosas y eso nos esté provocando miedo. Pero eso formaría parte también de la propia estimulación, aunque eso sería otro tema para tratar aparte. Los miedos pueden ser incondicionados, o sea, que no ha hecho falta
que se condicionen de ninguna manera, que se asocien de ninguna manera, y por lo tanto podemos generar respuestas de escape y de evitación ante estímulos que, digamos, no han tenido que ser aprendidos. Hablamos de, por ejemplo, cualquier individuo ya nace con un comportamiento adaptativo en cuanto a la evitación del dolor, en cuanto a la búsqueda de una temperatura adecuada. Por ejemplo, cuando hablamos de los cachorros que van buscando el cobijo de la madre o salir del cobijo de la madre en función de la temperatura que puede estar viviendo ese animal. Por lo tanto, hay ciertos estímulos que son incondicionados y por lo tanto los tipos de respuesta también son incondicionadas, y ahí es donde encontraríamos pues esos comportamientos más filogenéticos que han sido los más adaptativos para la supervivencia, y podríamos llamar de esos miedos, esos comportamientos que tienen que ver con la evitación y el escape, pues son comportamientos adaptativos desde el minuto 1 para todos los individuos. Y esta es una parte que hay que resaltar, muy importante para entender cómo funciona ese comportamiento que podríamos denominar algo así como mucho más biológico que no todos los demás que voy a desarrollar ahora. Cuando hablamos de respuestas condicionadas y por lo tanto miedos condicionados, hablamos de aprendizaje, hablamos de ciertos estímulos que se han podido condicionar de una o de otra manera en la historia de vida individual de ese perro. Cuando hablamos de todo esto, hablamos, pues precisamente, vamos a imaginarnos, un ejemplo básico es, pues, imaginaros un perro que desde cachorrito ha tenido una muy buena socialización, se ha criado con la madre y con los hermanos, se ha desarrollado con otros individuos que han sido buenos en cuanto a sus habilidades sociales y en cuanto a que el perro pues, se ha podido desarrollar mucho mejor. Pero de repente, y el perro tiene una buena asociación, o sea, un buen condicionamiento hacia los perros. Pero de repente, un día, un determinado perro con una determinada morfología, una determinada raza, vamos a poner, por ejemplo, no sé, un pastor alemán, de repente un pastor alemán ataca a ese perro. El dolor que ha podido experimentar ese perro, o sea, eso que es incondicionado, que es todo lo que tiene que ver con el dolor, se relaciona en este caso con un perro. Y en este caso no solo con un perro, sino se relaciona con un tipo de perro, con una morfología, con una forma de comportarse, tal vez si le ha ladrado con un tipo de ladrido, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí es donde ya podemos encontrar que esta nueva asociación puede jugar un papel importante en que ese perro pueda empezar a generar respuestas de miedo ante, pues, por ejemplo, un pastor alemán, o poder extrapolarlo a otros perros con morfologías parecidas, o incluso, dependiendo del propio dolor que haya podido experimentar ese perro, lo podría llevar más allá. Lo podría extrapolar, lo podría generalizar a mucha cantidad de perros muy diferentes. Por lo tanto, aquí ya hablaríamos de respuestas de miedo condicionadas que vienen precedidas de determinadas asociaciones, o sea, en este caso, de un determinado aprendizaje, como es que un perro le haya atacado. Y esto, pues, es una forma de empezar a entender por qué nuestros perros tienen miedo a determinadas situaciones que en muchos casos, por ejemplo, para nosotros, pues nos preguntamos, ¿pero qué es lo que te pasa? Si esa persona no te va a hacer nada, si ese patinete no es algo que te vaya a hacer algo. Pero para el perro, de la forma en la que lo experimenta, para él sí tiene un condicionante y por lo tanto una forma de responder ante ese condicionante. Otro punto que me gustaría destacar, que es un punto que siempre intento transmitir porque me parece fundamental comprender, que tenemos que olvidarnos de las etiquetas. Cuando queremos hablar de un perro con miedo, no podemos hablar de un perro miedoso, o no deberíamos hablar de un perro miedoso. Tal vez, para entendernos, para comprendernos, a nivel más popular, no hay ningún tipo de problema, pero
lo que debemos es llevar mucho cuidado con las etiquetas, porque muchas veces las etiquetas nos hacen enjuiciar cualquier tipo de comportamiento con el sesgo de la propia etiqueta. O sea, bastaría con que yo tenga un perro que en determinadas situaciones tiene miedo para yo llamarlo miedoso, para que ahora cualquier tipo de comportamiento esté todo el tiempo mirando a ver si tiene miedo o no. Y eso genera un sesgo, genera un problema, porque no nos hace ver absolutamente todo lo que es el perro en todas las determinadas situaciones. Y siempre tenemos que entender que casi siempre un perro va a responder con miedo ante determinadas situaciones y no con miedo, va a responder con otro tipo de emociones ante otras. Y por lo tanto es muy importante saber identificar ante qué lo está haciendo, qué es lo que le está ocurriendo y la pregunta que, como digo, para mí es una de las fundamentales, que es por qué lo está haciendo, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de perro miedoso, no estamos absolutamente diciendo nada, sencillamente estamos intentando banalizar o intentando explicar que, bueno, que nuestro perro tiene ciertos comportamientos o tiene cierta tendencia, ya sea mayor o menor, a respuestas de miedo. Pero tenemos que ser muy conscientes que, de hecho, para poder ayudar a ese perro, seguramente vamos a tener que ver muchas de las estrategias precisamente en los contextos donde no tiene miedo, para poder ayudarle a generar nuevas respuestas, para que luego todo ello nos lo podamos llevar al contexto problemático. Sería un ejemplo de intervención. ¿Cuándo podemos entender que el miedo es un problema o no? Porque muchas veces etiquetamos esta emoción como una emoción negativa, una emoción mala, etcétera. Pero a mí podría etiquetarla como una emoción que normalmente pues, nos es desagradable, ¿no? Por el efecto que tiene en nosotros mismos. Pero es una emoción que, repito, es totalmente adaptativa y totalmente necesaria. Por lo tanto, no podemos obviar esto de que las respuestas de miedo son necesarias para el individuo, pero en muchas ocasiones sí que van a significar un problema. En muchas ocasiones podemos entender precisamente esto respecto, por ejemplo, al ejemplo que he puesto anteriormente, respecto al ejemplo del perro. Si ese perro empieza a generalizar a todos los perros que todos los perros le quieren agredir y esto no es así, esa respuesta que está teniendo el perro podría llegar a ser problemática para su día a día, precisamente porque todos los perros no le quieren atacar. Sería una respuesta totalmente adaptativa si los otros perros todos le quisieran atacar, o la gran mayoría. Pero cuando podríamos entender que no, que la grandísima mayoría de perros que se va a encontrar con su día a día, aparte de que van a ir con su tutor, van a ir con una correa, etcétera, además es que no le van a querer agredir, para ese perro ya comienza a ser un problema este mecanismo de adaptación que es el miedo. Por eso muchas veces hablamos de miedos reales o miedos imaginarios. Y aquí es donde, pues como digo, aunque para el individuo es totalmente adaptativo, porque el individuo hace lo que considera que tiene que hacer en función de la vida, de los condicionantes que ha tenido en su vida, pero sí podríamos entender que nosotros, viéndolo desde fuera, pues podríamos ver en nuestro perro que lo está pasando mal ante estímulos que no tiene por qué pasarlos mal y que podrían tener otra relevancia en su vida mucho más positiva. Al hilo de esto, ¿cuándo podríamos entender que ese miedo es problemático? Bueno, pues precisamente cuando para el perro le genera un malestar, ya sea ante la situación problemática o un estado permanente, por ejemplo, generarle ansiedad, por ejemplo, el hecho de salir a la calle y ese perro salir 3 o 4 veces al día y estar en constante exposición a esa ansiedad porque en cualquier momento va a salir a la calle, y ese estado permanente podríamos decir que podría ser algo negativo, en el que le generaría malestar, o cuando aparecen esos determinados estímulos que, como digo, pues no tienen por qué ser en sí mismos negativos, pero para el perro pues sí que tiene ese significado. Por lo tanto, ese malestar emocional, ya sea ante estímulos que no son relevantes en cuanto a esa adaptación o estados permanentes, pues podríamos entender que es uno de los problemas, o podríamos entender como uno de los problemas de comportamiento en cuanto a esta emoción. También debemos llevar en cuenta que hay
muchos miedos que a lo mejor pues no tienen por qué estar presentes en el día a día y que para el perro pues no tienen por qué representar un problema en sí mismo, pero que si los afrontara, ese perro podría tener vidas más significativas. Volviendo al ejemplo de los perros, sería creo que un buen ejemplo. Volviendo al ejemplo de los perros, vamos a imaginarnos un perro pues que no ha socializado, que tiene ciertos problemas para relacionarse, que no quiere cuentas con otros perros, etcétera, etcétera. Esto lo podemos ver desde dos puntos de vista. En muchas ocasiones hay muchas personas que dirían, bueno, pues si el perro no se quiere relacionar, pues ¿por qué se tiene que relacionar? Que haga lo que quiera, que vaya a su bola y que viva la vida como él la quiera vivir. Pero yo no estoy muy de acuerdo con esto. No quiere decir que no tenga una parte de razonamiento, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones va a depender de muchos factores. No quiero que sea como lo que voy a decir como único factor. Habría que evaluar todos los condicionantes de ese perro, todos los factores por los que ese perro podríamos entender lo que voy a comentar ahora o no. Pues precisamente, a lo mejor, si yo considero que, por ejemplo, el área social es algo muy importante para los perros y que le puede aportar una vida mucho mejor, pues tal vez, aunque para ese perro no tenga el significado en ese momento que yo podría considerar puede ser positivo para su vida, pues a lo mejor, si yo tengo los medios de poder presentarle a perros que sean aptos, en contextos que sean lo mejor posibles para esos encuentros, etcétera, yo tal vez pueda aportar a mi perro de situaciones que sean más positivas, más agradables, que empiece a desarrollar otro tipo de respuestas en su día a día y por lo tanto poder ayudarle a una vida mejor. Creo que en muchas ocasiones, por ejemplo en niños, lo veríamos bastante más claro. Si viéramos un niño que no se relaciona absolutamente con ningún otro niño, no diríamos, bueno, es que es así, ya está, y lo dejamos en paz, sino que intentaríamos seguramente ver qué es lo que está ocurriendo e intentaríamos que, de alguna manera, pudiera generar nuevas respuestas, como las de tener amigos, como las de relacionarse socialmente con otras personas. Pues yo considero que en perros sería pues algo parecido. Otro de los problemas que puede tener esta emoción es cómo afecta al contexto social. Y esto es algo también muy importante, porque ya no es solo cómo le afecta al perro, sino también cómo, por ejemplo, a esos tutores le está afectando. Si un perro, si una persona sale con su perro con la correa de paseo y ese perro no hace más que tirar porque nada más que hace que huir, ladrar a todo el mundo, pues y además es que ya no solo es que afecte a la persona o al tutor en este caso, sino que también está afectando al entorno social más próximo, está afectando a otras personas, está afectando a otros perros. Se pueden hacer círculos viciosos en el que ese perro, si ladra a otros perros, pues los otros perros le van a empezar a ladrar a él y por lo tanto se puede seguir creciendo todas esas respuestas que no queremos. Por lo tanto, podríamos hablar de un miedo real o imaginario que tendríamos que llevar en cuenta cuál es una respuesta totalmente adaptativa o no. Tendríamos que llevar en cuenta cómo le está afectando eso a nuestro perro a nivel bienestar, cómo le está afectando a nivel de cuando aparecen esos estímulos, pero también en esos estados emocionales más permanentes. Tendríamos que llevar en cuenta si va a tener una vida más significativa y también tendríamos que llevar en cuenta cómo afecta a ese entorno social. Otro tema muy importante: diferenciar entre la forma y la función. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo veo a un perro actuar, cuando yo veo a un perro, como hemos dicho, pues que mete la cola entre las patas, que hace determinados comportamientos de huida, que coloca las orejas de una manera, que ladra de una determinada manera, que se encorva, que coloca los ojos muy achinados, que se relame, que bosteza. Todos estos comportamientos pueden estar asociados al miedo. Digamos que es en la forma del comportamiento, muchos de estos comportamientos sería lo que denominaríamos miedo. Pero esta forma no puede confundirse con la función.
Precisamente por esto, porque mismas formas de comportarse pueden tener diferentes motivos. Y cuando hablo de función, hablo precisamente de esto. ¿Cuáles son estos motivos por los cuales el perro se comporta de la manera que lo hace? Por lo tanto, la explicación de que un perro huya no es que salga corriendo, no es que tenga X sensación fisiológica por dentro. Todo eso son explicaciones circulares. Lo que tendríamos que encontrar es realmente cuáles son aquellas causas que hacen que ese individuo tenga miedo, que son los motivos. Por lo tanto, nosotros cuando vemos determinados comportamientos y que relacionamos con esas respuestas de miedo, a su vez tenemos que llevar muy en cuenta que esto no explica nada, sino que tenemos que preguntar, la siguiente pregunta sería ¿por qué? Para a partir de ahí poder llegar a hipotetizar de la mejor manera posible qué es lo que le está ocurriendo a ese perro. Respecto a esto de mismas formas de comportarse, tienen diferentes motivos. Hay un ejemplo que me gusta mucho. Seguramente muchos de vosotros habréis visto la película del Joker. Y cuando en uno de los fragmentos de la película, el Joker está en un autobús y de repente empieza a hacerle carantoñas a un niño que está sentado en una silla de adelante. Él empieza a hacerle unas carantoñas y el niño, pues, digamos que lo empieza a mirar un poco extrañado y de repente la madre lo que le dice es que deje a su hijo en paz, que quién es él para hacerle cosas, bueno, no recuerdo muy bien. Y lo que le ocurrió al Joker en ese momento es que se empezó a reír. Se empezó a reír a carcajadas, empezó a reírse muchísimo, no podía más, y la mujer le miraba como pensando que la funcionalidad de su comportamiento, o sea, el motivo por el que él se estaba riendo, era porque se estaba riendo de ella. Por eso una misma forma de comportarse, o sea, reírse, puede interpretarse desde muchos puntos de vista. Puede interpretarse como un signo de alegría, puede interpretarse como un signo de que algo te ha hecho gracia, puede ser como un signo de que te estás riendo de alguien desde un punto de vista más negativo. Y en el caso del Joker, en la película, era sencillamente que él pues, tenía un problema psicológico, vamos a decir, y que este problema lo que le hacía era que ante situaciones en las que se ponía un poco nervioso, pues le daba por reírse. Y esto es a lo que me refiero que cuando digo que mismas formas de comportarse pueden tener muy diferentes motivos. Y nuestro objetivo para entender el miedo de nuestro perro, para entender el miedo en los perros, es precisamente poder contestar a esa pregunta. ¿Por qué y para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y ya como último punto, y he intentado desglosar el miedo de muy poquito, pero vamos a intentar llegar al último punto, que para mí también es importante para que os quedéis en esencia una idea muy, muy, muy genérica de cómo podríamos abordar en este caso los problemas de miedo, o sea, cómo podríamos intervenir en la vida de un perro para poder ayudarle. Y resumiéndolo mucho, 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 sencillamente lo que nosotros al final vamos a hacer es generar nuevos contextos, generar nuevos entornos, generar nuevas situaciones que provoquen nuevas respuestas. Cuando me refiero a provocar nuevas respuestas, a lo que me estoy refiriendo es que sean respuestas que vayan a ser más adaptativas a la situación problema. Pueden ser nuevas respuestas ante la propia situación problema, ver qué opciones tenemos para que ese individuo pueda gestionar esa situación pues mucho mejor, pero por otro lado también, por eso para mí era tan importante lo que os he dicho antes, también ver en el perro qué fortalezas tiene, ante qué situaciones no tiene miedo, y a partir de ahí que esas nuevas situaciones, esas nuevas experiencias, esas nuevas respuestas se puedan también adherir a esa situación problemática. Por lo tanto, resumiendo muchísimo, muchísimo, al final lo que intentaríamos es hacer que ese individuo asocie nuevos contextos, asocie nuevas situaciones, por lo tanto, a su vez, también se dé cuenta de que esa nueva forma de comportarse tiene otros consecuentes y, por lo tanto, a partir de ahí, pueda cambiar su percepción del mundo que le rodea, su percepción de aquellas situaciones que le daban miedo y, por otro lado, pueda comportarse, pueda conseguir otras consecuencias para, como digo,
tener otro tipo de respuestas ante este tipo de eventos. Se puede hacer de muchas maneras, pero voy a decir la clave. Luego habría muchas técnicas diferentes, pero la clave, aunque sé que muchas veces no nos gusta, pero precisamente la clave está en la exposición a esos estímulos. El tema no es exponer por exponer, el tema no tiene absolutamente nada que ver con decir te meto en la situación problema y ya te relajarás, porque no es así, pero con todos los parámetros que podemos manejar, con todo lo que podemos hacer, si el contexto en este caso nos lo permite, pues poder proveer a ese perro de una nueva experiencia ante aquello que le genera miedo, es una forma de poder, de que ese perro pueda, digamos, modularse, pueda gestionar mucho mejor esa situación y por lo tanto ya no solo es que deje de aparecer esas respuestas de miedo, sino que incluso, en algunos de los casos, podamos generar incluso el efecto contrario, que aquello que te daba miedo de repente sea una experiencia súper positiva, incluso que sea significativa para tu vida. Y eso creo que ocurre en los perros, pero creo que ocurre mucho en los humanos, ¿no? Que muchas de las cosas que nos ocurren y que podemos hacer para que nuestra vida tenga un significado mayor, como se suele decir, muchas de estas cosas están detrás de nuestros miedos, detrás de aquellas situaciones que nos provocan cierto rechazo y que por lo tanto afrontar el miedo es una buena forma, y creo que, aunque de muy diversas formas se puede afrontar, pero afrontarlo, en definitiva, es la única forma, o considero que es la única forma de poder relacionarnos mejor con él y, a la vez, poder superarlo. Espero que os haya gustado. Ha sido muy cortito, pero creo que se han hablado de muchas cosas muy importantes para profundizar al máximo, dentro de las posibilidades, todo lo que tiene que ver con el miedo. Un abrazo a todos.